Ahora hay una gran confusión, ya que el cabal del Estado profundo está dividida en el Vaticano. El cociente cuántico. Explicación de la cuenta de garantía de una persona física, comercio con certificados de nacimiento y partes de Nesara Gesara. Comenzamos. Nuevas gotas de Only Drops QTSR. Ahora hay una gran confusión, ya que el cabal del Estado profundo está dividida en el Vaticano. Todos están tratando de luchar por el poder y la moneda mundial que viene, y un gran temor a las guerras de arresto que provienen de las operaciones militares de la Alianza de Estados Unidos, entre paréntesis, Alianza Mundial de los Sombreros Blancos, que están casi derrumbando el sistema Fiat, y más de 45 billones de dólares se han perdido en el encierro del animalillo infeccioso, y su papel moneda y bonos estadounidenses falsos están siendo arrojados por todo el mundo, Japón y los principales países. Hay un pánico masivo porque saben que las guerras de arrestos y las operaciones de Storm están llegando a su punto máximo, y el pánico está golpeando a todos los sectores del Estado profundo y sus operaciones y operadores, mientras comienzan a pelear entre sí. Perro come perro. Por eso el DNC está en una gran confusión y el caos está estallando en la convención del DNC. Nadie sabe quién es el líder. Nadie confía en Kamala, ni en el residente usurpador de la casa pintada de blanco, ni en Obama, ni en Clinton. Esta gran confusión y operaciones de lavado de dinero están afectando a Wall Street, al sistema de casinos de Estados Unidos y al tráfico de drogas. Una guerra está a punto de estallar en las redes de los cárteles sudamericanos y sus militares. Desde los soldados gorila hasta el crimen organizado corruptan las agencias de la ley. Desde Roma a Israel a DC, a Sudamérica a México y a los bancos estatales mundiales y más. Ya están dentro de una guerra por el poder y confundidos dentro de sus sociedades, quien está trabajando con las operaciones de la Alianza Global. Dentro del Pentágono hay demasiado caos. No saben en quién confiar. ¿Quién es un agente doble? ¿Quién es un topo? ¿Un silencioso? ¿Quién está dentro de la contrainteligencia y trabaja para el ejército del güerito de las trompetas? Las operaciones Storm. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. Sun Tzu. El arte de la guerra. Esta enorme confusión fue creada por las operaciones de teoría de juegos militares. El güero trompudo sabe el resultado. Musk, Putin y Modi lo saben todo. El militar es el único camino. Tengan fe, patriotas. El plan para salvar al mundo está en marcha. Tienes mucho más de lo que sabes. Todo esto conduce al 11-3. Les dije hace mucho tiempo que este evento llegaría. Intervención militar. No se trata de otra elección, se trata de salvar al mundo. Compartido por WWG1WGA. Siguiente información por Nick Fleming. El cociente cuántico. Aquellos que están leyendo este mensaje probablemente tengan muchas expectativas en las bendiciones y que estén esperando que se lance el gran cambio. Este cambio es analizado hasta el enésimo grado por notables y sabios que durante años han estado compartiendo ideas y comentarios en Telegram, en línea, en llamadas telefónicas y por todos los medios posibles. En el camino se ha creado una mitología bastante bien documentada. Todos están de acuerdo en que se está produciendo un gran cambio cultural de la pobreza a la abundancia. Este cambio cultural es un cambio de 180 grados del derecho individual de un cuerpo a la soberanía y abundancia de todas las cosas buenas. ¡Qué increíble! Así es como el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei
Lavrov describe la situación. Está tomando forma una nueva realidad. El mundo unipolar está retrocediendo irremediablemente hacia el pasado y están haciendo un mundo multipolar. Este es un proceso que no se puede detener. No habrá un solo gobernante en esta nueva realidad y nadie en la Tierra será considerado un jugador de segunda categoría. Todas las naciones son iguales y soberanas. Todas las naciones iguales y soberanas. ¿Bajo qué autoridad? La palabra soberano define la autoridad, lo que significa pararse sobre el buen nombre de uno, Dios, en el camino establecido por uno y su buen nombre, asumiendo la plena responsabilidad por las decisiones y acciones posteriores para todo y cada parte involucrada en estas acciones. Ningún gobierno tiene autoridad sobre un soberano. Un soberano debe obedecer la ley de la tierra. Sergei Lavrov aquí está hablando sobre el derecho de cada nación a definir la ley de la tierra, siempre que esa ley no usurpe la soberanía de un individuo. Además, está hablando de la paridad, entre paréntesis, de valor de cada nación, definida por su riqueza personal, adjudicada por una autoridad gobernante mundial. ¿Esta autoridad seguirá siendo el Fondo Monetario Internacional? ¿O estará involucrado el Banco de Pagos Internacionales? Tenemos que esperar y ver. Con el gran cambio en marcha, todas las entidades que existieron previamente pueden desaparecer repentinamente, incluidas estas dos. Se ha discutido que Quantum Financial System analiza y rastrea el movimiento de dinero hasta en 50 movimientos, desde el inicio hasta la entrega extendida. Pueden ser más de 50. Esto no se ha mencionado últimamente. Con las actualizaciones de software de administración de Quantum Intelligence, el histórico y permanente seguimiento y movimiento de dinero puede volverse exponencialmente viable. Hay un buen pensamiento. Los activos entregados a cada estado o nación soberana derivan de una fuente, las cuentas colaterales globales. Esto es tan dorado, diagonal oro, como se pone. La base misma de los activos que se mueven en el nuevo QFS es dorada. Entregado en cada estado nacional calificado para construir los activos verificados de esa nación. Esto se está haciendo para administrar esta paridad muy importante y ahora está en marcha, poniendo fin a los 15 billones de dólares por día que negocian los mercados de divisas. Esto también igualará el costo de los bienes. Ningún país tendrá ventaja sobre otro. El trabajo esclavo terminará. Es ilegal según la Constitución de un Estado-nación soberano. Este es el gran cambio que conduce a un nuevo sistema financiero cuántico que solo puede contener moneda real respaldada por activos. El XRP es el puente que une las monedas digitales respaldadas por activos de cada nación con el mundo. El XRP será el estándar de facto en uso en los Estados Unidos y América del Norte. Se monetizará en función de los activos que representa, como todos los estados nacionales que representan a las naciones más ricas del mundo, Canadá, Estados Unidos, México. La riqueza total de estos países está definida por los activos enterrados, según lo verificado por escaneos Doppler, satelitales y pruebas avanzadas. Activos excedentes, activos en las bóvedas, diagonal bancos y el Producto Interno Bruto. Esto será verificado por una autoridad de terceros conocida a nivel mundial, que es irrefutable en el tribunal más alto del mundo. Con esta verificación y certificación, XRP se volverá muy valioso. Este valor será verificado públicamente como incuestionable. XRP es soberano e incorruptible. Nota de tu servidor. Aquí no se está diciendo que el XRP sea una moneda para invertir. Solamente será para transferir dinero a otras cuentas, pero con un valor respaldado en oro.
Invertir o acumular XRPs es un pensamiento de tercera dimensión. Es pensar como los oscuros han venido haciendo. Querer acumular para no compartir con los demás, o no permitir que circule, es lo que ha venido esclavizando a la humanidad durante siglos. Es por eso que quien piense en invertir en XRP para acumular será investigado por la Alianza, y con la ayuda del QFS no le será difícil saber quién está acumulando esos activos. Reitero, XRP es solamente para transferir dinero, y muchísimo menos en Bitcoin, ya que esta moneda es del cabal, así como el 99% de todas las criptomonedas. Todas las que no estén en el patrón oro desaparecerán y perderás tu inversión. Continuando. La implementación de Basilea III, seguida inmediatamente por Basilea IV, despejará el camino para la banca legal. En solo unas pocas instituciones restantes, todas proporcionando cuenta bancaria XRP con fines comerciales. Nota de tu servidor, aquí sí se está indicando claramente con fines comerciales, no acumulativos. Seguimos. Al igual que el dólar estadounidense o cualquier otra cuenta en moneda negociable, lo que hace obsoleta la necesidad de bancos blandos y carteras duras. Esta incorruptibilidad de XRP y el seguimiento de movimiento del dinero es la muerte del cabal. Incautación y decomiso de todos los bienes de cualquier entidad que se encuentre involucrada o apoyando el tráfico de drogas, de sexo, de influencia, de actos de traición que perjudiquen a las personas, serán facilitados bajo el Decreto Ejecutivo 13.818. No habrá escapatoria. Los sombreros blancos también han hecho posible alertar a las autoridades sobre cada acto ilícito pendiente. Esta misma incorruptibilidad de XRP derribará a todos los gobiernos en funciones del mundo involucrados en actos corruptos, influenciados por individuos traidores para dañar a la población. Esto es lo que se mostrará como ocurrirá en los próximos meses, arrestos y nuevos gobiernos formados en todo el mundo. ¡Qué increíble hazaña! Se acabará la corrupción a todos los niveles, en Internet, en la calle, en los establecimientos comerciales, donde sea que se utilice el dinero. La prueba de valor para cada activo, incluido el digital, como en Bitcoin, se está estableciendo ahora. La prueba de valor de un activo, según lo adjudicado y verificado por las mismas autoridades requeridas para todas las monedas digitales o de otro tipo, limpiará un sistema muy desordenado. Esta discusión está en curso en este momento y se espera que culmine en breve en una casa impecablemente limpia, gracias a los muchos sombreros blancos que están trabajando detrás de escena, haciendo posible este increíble momento en la historia. Tu recompensa será la alegría de miles de millones de inocentes sobrevivientes, listos para prosperar en un mundo seguro y abundante, donde ahora es posible lograr todo lo bueno. Lo siguiente es compartido por Johnny Fer, del sitio oficial de Quantum Financial System, QFS. Explicación de la cuenta de garantía de una persona física, comercio con certificados de nacimiento y partes de Nesara Gesara. Para comprender mejor las conexiones, es muy útil tener conocimientos básicos del Derecho Comercial Internacional, UCC. La cuenta de garantía de cada persona en Alemania se mantiene en el IRS, una suborganización del Departamento del Tesoro, Servicio de Impuestos Internos con su número de seguridad social, Social Security Number, SSN. Alemania está registrada en Delaware, de ahí también el número IBAN D para Delaware, irs.gov. Las cuentas de activos /pasivos en Alemania deben equilibrarse todos los días a las 6 de la mañana. Desde 1794, el derecho comercial internacional debería implementarse de esta manera en beneficio de las personas. Con la creación de la cuenta de garantía,
Todos los costos desde el nacimiento hasta la muerte de una persona, así como el mantenimiento de la fuerza laboral, deben pagarse internamente. Gastos de nacimiento, guardería, escolaridad, formación profesional, gastos de seguro médico, todos los gastos de recuperación de la salud, gastos de electricidad, todos los gastos de energía, pensión elevada para la vejez, por tanto, todos los gastos ya están pagados por adelantado. Después, cada estado, entre paréntesis, empresa, debe pagar el 90% de los importes contabilizados a la persona física tras la solicitud al IRS y solo quedarse con el 10% para los gastos administrativos del, entre comillas, Estado. Mr. Poole está informando cómo todo ciudadano de este planeta deberá estar siendo reembolsado de todo lo que nos ha sido negado durante toda nuestra vida. Ahora el dinero que nos pertenece vuelve a nosotros a través de Nesara Gesara. Estará en nuestra cuenta del QFS y cada ciudadano, de norte a sur de la Tierra, tendrá su cuenta en el QFS y acceso a su dinero de por vida. Una vez que se active el QFS, todos los gobiernos se reducirán en un 90 o 95% y se deben celebrar nuevas elecciones en todo el mundo dentro de los 60 días o los militares de la Alianza tomarán el control. ¿Elecciones en noviembre? Lo dudo con el cronograma actual. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.